voz alta. Terminando de leerlo, yo voy a orar y vamos a entrar al mensaje, pero espero que todos lo tengan. Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 17. Si alguien gusta leerlo, ahí en voz alta, para que lo puedan leer todo, alguien. Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El 17 también. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Vamos a ir a Dios en oración, hermanos, esta tarde. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tú nos has convocado a este santuario. Y gracias, Señor, porque por medio de esta tecnología podemos, aunque estamos tan lejos, Señor, pero estamos tan cerca, y nos une, Señor, una causa, la causa de Cristo. Y gracias, Señor, porque nos has dado salvación y vida eterna solamente por Jesús y por su gracia. Padre, ruego que bendigas este tiempo de conferencia, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda trabajar en cada corazón de cada hermano, que tu Espíritu Santo pueda mover nuestros corazones, Señor, y nos hagas poner ahí, Señor, en el vallado. Que nos levantemos, Señor, para ser fieles a ti por tu causa. Levanta tu iglesia, Señor, en Nueva Helvecia. Que el Evangelio pueda correr, Señor, en Uruguay, en todos los países de Sudamérica, hasta lo último de la tierra, como tú lo has querido. Ruego, mi Dios, que estés con nosotros y que uses la enseñanza de tu palabra. Que tu Espíritu Santo obre en el corazón de mis hermanos y ponga, Señor, un fuego ardiendo, Señor, como dijo Jeremías, tan irresistible, que nos pueda llevar, Señor, a compartir con otros el glorioso Evangelio de Cristo. Bendice, Señor, tu palabra. Úsame como un instrumento. Que no haya interrupciones, Señor, en el internet, en la señal, que pueda ser el mensaje claro, entendible, que tú obres, Señor. Glorificamos tu nombre, te exaltamos y, Padre, ruego si esta tarde todavía hay una persona, un alma que no tiene salvación y vida eterna, que esta noche pueda ser el día que se arrepienta y venga a tus pies. Bendice, Señor, este culto. Te alabamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Quisiera compartir algo que Dios trajo a mi mente, a mi corazón, y tiene que ver, hermano, el título del mensaje es El comienzo del gran ministerio del Rey. El comienzo del gran ministerio del Rey. Cuando vemos el libro de Mateo, debemos entender, hermanos, que Mateo escribió principalmente a una audiencia judía. Él escribió a cristianos que se habían convertido a Cristo, que en su mayoría eran judíos. Por eso Mateo capítulo 1 comienza con la genealogía de Jesucristo, para mostrarles que realmente Jesús era el Mesías venidero. Vemos el nacimiento de aquel rey legítimo del pueblo de Israel. Se había levantado un gentil, Herodes, en ese tiempo, que no le era lícito estar en el trono. El trono le pertenece y siempre le ha pertenecido a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo Mateo muestra quién es el verdadero y legítimo rey de Israel. Vemos en el capítulo 2 su nacimiento milagroso. Vemos cómo es que Dios libró de una manera tan providencial y milagrosa la vida de José, María, del niño. En capítulo 3 vemos
cómo se levanta en el desierto un hombre medio raro, vestido de ropas raras, comiendo cosas raras, como Bautista, ¿verdad? Se llamaba Juan el Bautista, precisamente. Juan el Bautista se levanta como el heraldo del rey, aquel que prepararía el camino para que viniera el rey, y comienza anunciando el evangelio del reino de Dios. En capítulo 3, versículo 2, predica Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista bautiza al Mesías, unge al Mesías, y en capítulo 4 vemos cómo el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, es tentado, y vemos su tentación como parte de su preparación para comenzar su ministerio. Ahora, en el pasaje en el que nos encontramos ahorita, vemos cómo de alguna manera se arranca su ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de este tiempo, Jesús no había predicado abiertamente, no había comenzado oficialmente su ministerio hasta este preciso momento. Y quisiera llamar tu atención a este punto, porque toda obra tiene un inicio. Todo lo que nosotros hacemos siempre tiene un comienzo. El edificio en el cual ustedes están tuvo un inicio. Comenzaron a poner la cimentación, las paredes. De hecho, mucho antes alguien tuvo que hacer un plano, se tuvo que comprar material. Todo tiene un inicio para que se comience. Toda obra también lleva un proceso de preparación. Estuve investigando un poquito y ustedes han escuchado hablar del monte Everest, el monte más alto del mundo. Se dice, según los estudiosos y la gente que se prepara para hacer una escalada hasta la cúspide del mundo, ¿verdad? Ahí en el monte Everest, se dice que se requiere, hermanos, un promedio de 2 años y medio para prepararte físicamente, mentalmente, para juntar dinero también, obviamente, porque es muy caro, y se necesita el equipamiento necesario, preparación física, mental, para poder subir a la cúspide de esta montaña. Más o menos se les pide a los escaladores, antes de que suban el monte Everest, se les pide que ellos ya hayan escalado una montaña de 6.500 metros de alto. Se requiere un guía local. Y hermanos, para lograr esta hazaña, no puedes decir, hoy se me ocurre ir al monte Everest, lo voy a ir a escalar. No, hay un momento específico en el año donde únicamente se puede comenzar el ascenso y para después descender sin ningún problema, porque hay tormentas, el clima es muy difícil. Y menciono esto porque para una hazaña son muy pocas personas ahorita que han llegado a la cúspide del monte Everest. Una hazaña que muy pocas personas lo han llegado a realizar. Yo dudo que alguno de nosotros, sin preparación, sin nada, podría lograrlo, ¿verdad? A veces, caminando unos pocos kilómetros se nos acaba el aire. A veces no tenemos condición, no nos da la salud. Pero imagínense, hermanos, una hazaña como escalar el monte Everest requiere preparación y requiere un momento específico para hacerlo. La hazaña que hizo, hermanos, nuestro gran Rey y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, fue mucho más que escalar una simple montaña como el monte Everest. La obra, el ministerio que hizo nuestro Señor Jesucristo fue una hazaña infinita, una obra inexplicable, incuantificable, porque fue cumplir la voluntad de su Padre para poder salvar a pecadores como nosotros, establecer el reino de Dios en este mundo para la gloria de Dios. Una hazaña, hermano, que ninguno de nosotros, ningún ser humano, ni siquiera un ángel podría realizar, sino únicamente el Hijo de Dios, Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Él fue el único que pudo haber realizado esta hazaña, pues fue Él, hermanos, el que decidió hacerse hombre. Dios fue manifestado en carne. Él se hizo hombre, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es lo que dice la Escritura. Esta gran hazaña, hermanos, tuvo un inicio.
leemos los evangelios, leemos la historia y la vida de Jesús, vemos, hermano, el impacto que tuvo en los apóstoles, leemos el libro de los Hechos, vemos cómo se expandió el evangelio por toda aquella zona de Oriente. Pero ¿cuándo comenzó eso? ¿En qué momento comenzó esa gran hazaña que Cristo iba a lograr? Fue precisamente en este momento, y quisiera, hermanos, en los pocos minutos que nos quedan, mencionarte algunas características del gran ministerio del Rey. Características del gran ministerio del Rey. En primer lugar, hermanos, número 1, comenzó en el momento adecuado. En el momento adecuado. Y simplemente quisiera recordarte en este punto, hermanos, es que Dios siempre llega en el momento idóneo. Él no llega tarde. Él llega en el momento preciso. Mira el versículo 12 otra vez. Versículo 12 dice el texto: y cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, fue a Galilea. Hermanos, presta atención a cómo Mateo relata esta historia. No fue hasta que Jesús escuchó que Juan había sido encarcelado. Jesús, hermanos, siendo Dios, sabiendo todas las cosas, Él siendo omnisciente, sin duda alguna, hermano, Él se despojó a sí mismo, se sometió a esas limitaciones humanas. Y mira, hermanos, Él deja Nazaret. Él bien pudo haber dicho: yo sé ahorita que Juan ya fue encarcelado. No, Mateo dice: hasta que él oyó que Jesús fue encarcelado, hasta que él oyó que Juan fue encarcelado, en ese momento él decidió ir a Galilea para comenzar su ministerio, llamar a los primeros apóstoles. ¿Qué estoy diciendo con esto? Cristo mismo se sometió al tiempo establecido por Dios para que comenzara su ministerio. Hermanos, si el Hijo de Dios, siendo Dios, se sometió al tiempo de su Padre, ¿cuántas veces nosotros también necesitamos someternos al tiempo de Dios? El tiempo divino, hermanos, es perfecto. Es perfecto. Vemos, hermano, que justo cuando Juan el Bautista fue encarcelado, Cristo decide dejar Nazaret y fue a Galilea de los gentiles. A veces, hermanos, muchos de nosotros estamos frustrados pensando en que Dios llegó muy tarde a nuestra vida. A veces podríamos decir: pastor, si Dios hubiera llegado antes a mi vida, hubieran pasado cosas diferentes, y lo entiendo, pero déjame decirte, Dios llegó en el momento que estaba establecido. Él no llegó tarde. Él llegó a tu vida en el momento idóneo. Ahora vemos el arresto de Juan el Bautista, cómo fue parte del calendario de Dios. Fue parte de la voluntad de Dios. Aunque Juan el Bautista fuera encarcelado, Juan el Bautista mismo dijo: es necesario que él crezca y que yo mengue. Juan el Bautista sabía que su ministerio era por tiempo limitado solamente para presentar al Mesías, bautizarlo y someterse a él. Vemos cómo, mira Juan capítulo 3, versículo 30. Juan, el libro de Juan, capítulo 3, versículo 30. Juan, capítulo 3, versículo 30, dice la Escritura, está hablando Juan el Bautista y dice: es necesario que él crezca y que yo mengue. El que viene de arriba sobre todos es, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo sobre todos es. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista, él ya había predicho que él iba a menguar. De alguna manera su ministerio iba a ser corto. Cuando él es encarcelado, en ese momento ahora Jesucristo comienza a su ministerio y empieza a llamar a sus apóstoles. Ahora Cristo se levanta para cumplir con la misión que él voluntariamente tomó para hacerlo para la gloria de su Padre. Hermano, nuestro Señor Jesucristo
se sometió a ese tiempo. En el momento adecuado comenzó a trabajar, comenzó a hacer la obra que el Padre le había encomendado. Hermanos, déjame decirle que tú y yo estamos en el tiempo adecuado para continuar con la obra de Dios. No tenemos que esperar, hermanos, hasta que vengan más guerras, hasta que venga otra pandemia, hasta que haya otras cosas. Hermanos, estamos ya en el tiempo establecido dentro del calendario de Dios. Él viene pronto. Amén. Él viene pronto y estamos en el tiempo adecuado para que tú y yo vayamos y continuemos la expansión del Evangelio, no solamente ahí en Uruguay, sino en otros países. Hermano, hay todavía países donde no se ha predicado el Evangelio, donde no tienen ni siquiera un solo versículo de la Biblia traducido en su idioma. Estamos en el momento adecuado. Necesitamos levantarnos y cumplir el mandato que Dios nos ha dado, porque Cristo así lo hizo. En el momento establecido, Él comenzó su ministerio. Estas generaciones, hermano, nuestra generación de cristianos, muchas veces, hermano, nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, nos distraemos tan fácil. Y hoy en día, hermano, con lo que está sucediendo en Oriente, con Israel, Palestina, y a veces estamos tan enfocados, hermano, en las señales que se nos ha olvidado nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio a toda criatura. De que tú y yo, hermano, mira cuánta gente valiente, y yo veo a los soldados con tanta valentía, hermano, que se levantan para salvar a su pueblo, para protegerlos de los ataques. Yo me pregunto, ¿dónde estamos los cristianos levantándonos, poniéndonos en el vallado en el momento adecuado como este para predicar el Evangelio y rescatar las almas perdidas que van rumbo al infierno? Necesitamos, hermano, levantarnos en un tiempo como este, como Mardoqueo le dijo a Esther. Tienes que levantarte. Quizá Dios te puso aquí por un tiempo como este. Y hermano, no es casualidad que tú y yo estemos en esta época. No es casualidad que tú y yo estemos en esta era. Dios nos ha colocado aquí con un propósito. En primer lugar, hermano, la obra de Dios, el ministerio de Cristo comenzó en el momento adecuado. En segundo lugar, el ministerio de Jesús, hermanos, comenzó en el lugar adecuado. No solamente en el tiempo, sino también en el lugar específico. Mira nuevamente versículo 12 y versículo 13. Y cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, fue a un lugar específico. ¿Cuál es su nombre? Galilea. Galilea. Versículo 3. Dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y Neftalí. Y hermano, cuando leo la escritura, a mí me gusta prestar mucha atención a los detalles. Y a mí me llama la atención cómo es que Mateo escribe detalladamente el lugar específico. Simplemente hubiera dicho Galilea, pero no lo dijo así. Dijo Capernaum. Y no solamente dijo Capernaum, ciudad marítima de los confines de Zabulón y de Neftalí. Y eso a mí me llama poderosamente la atención, porque Mateo está destacando la importancia del lugar del comienzo del ministerio de Cristo. Cristo, hermano, se levantó, en vez de quedarse en Nazaret, decide voluntariamente ir a Galilea, a un lugar específico, para cumplir lo que se había dicho por los profetas. Mira Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 1. Isaías capítulo 9, versículo 1. Dice la escritura: aunque no será esta oscuridad tal como lo fue en su angustia, cuando al principio él levemente afligió la tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, y después más gravemente los afligió por el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Versículo 2. El pueblo
que andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. No sé si te das cuenta cómo Mateo está apelando a la profecía de Isaías, de que sería Galilea de los gentiles. Sería un pueblo donde habría gentiles, una ciudad asentada en tinieblas, a los que primeramente les llegó la luz del Evangelio. Mira cómo Jesucristo no está yendo a Jerusalén. Podríamos pensar, pues Jerusalén podría ser una ciudad más estratégica. Había rabinos allí, había muchas sinagogas, había escuelas rabínicas y todo lo demás. Ahí estaba el templo, había muchas bendiciones, podríamos llamarlo así. Pero Cristo no comienza su ministerio en Jerusalén. Él decide comenzar en Galilea de los gentiles. Mira, hermano, este lugar de Jerusalén, un lugar religioso, pero lleno de gente orgullosa. Esto nos muestra, hermano, cómo es que este momento, este lugar adecuado donde Cristo comienza su ministerio, nos muestra, hermano, la realidad de que Cristo no vino a llamar a justos, sino vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. No vino, hermano, a buscar a gente capacitada. Él vino a capacitarnos. Hermano, Él vino no por los sabios, sino por lo necio y por lo vil y lo menospreciado, como tú y como yo. En el lugar adecuado. Vemos, hermano, cómo Cristo comienza en ese lugar, Galilea de los gentiles. Aún en el lugar geográfico, hermano, un lugar, hermano, donde era un lugar despreciado, menospreciaban a las personas de allí porque para ellos era gente que no conocía la cultura, gente que no conocía las escrituras, pero Cristo llegó ahí. Ahora mira hacia atrás, hermano, y mira dónde tú estabas sin Cristo. Tú y yo, como Galilea de los gentiles, asentados en tinieblas, esclavizados al pecado, muertos en delitos y pecado, pero Cristo llegó en el lugar adecuado. Alguien tocó tu puerta. Recuerda aquel día cuando alguien te regaló ese folleto, ese lugar, hermano, donde específicamente tú estabas y alguien te testificó, alguien te presentó el Evangelio y viste la gran luz del Evangelio y fuiste salvado por la gracia de Dios. Hermano, no solamente estamos en el tiempo adecuado, sino en el lugar adecuado para ser salvados. Vemos, hermano, la importancia de estar en el lugar correcto. Y déjame decirte, hermano, Dios te ha puesto en esta iglesia donde tú estás, que es el lugar adecuado para ti, para que puedas comenzar y hacer la obra que Dios te ha encomendado. Fue aquí, hermanos, en Galilea de los gentiles, donde los primeros apóstoles fueron llamados. En los versículos siguientes, Mateo capítulo 4, versículo 21, 22 y 23, vemos cómo Jesús empieza a llamarlos. Versículo 21 dice, y pasando por allí, desde el versículo 18, versículo 18. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Ves, hermano, cómo es que en ese momento adecuado y en ese lugar adecuado estaban estos dos pescadores que fueron llamados, y Cristo les dice, vengan que yo los voy a hacer pescadores de hombres? Hermanos, si Dios te rescató de las tinieblas, si tú fuiste rescatado del pecado, fuiste rescatado para continuar la obra que Cristo comenzó, tal como estos dos hombres fueron llamados, fueron salvos, ahora se convirtieron en pescadores de hombres. Oh, hermano, tú y yo estamos en el lugar correcto. Cuando no estás en la iglesia, no estás en el lugar correcto. Cuando no estás, hermano, en la ganancia de almas, no estás en el lugar correcto. Cuando no estás, hermano, en la oración o en alguna otra actividad, no estás en el lugar correcto. Dios quiere que tú estés, hermano, en el lugar
adecuado para que cumplas la obra del ministerio, para que cumplas la gran comisión. Enseñaba el domingo pasado a nuestra iglesia, estamos igual a unos días de conferencia misionera, y estaba enseñando a la iglesia acerca de la obra misionera, y hermanos, les recordaba a nuestra iglesia que cuidar de los misioneros, apoyar la obra misionera, no es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad de asociaciones civiles. Apoyar, hermano, la obra misionera y la gran comisión es responsabilidad de la iglesia. Y hermanos, Dios estableció su iglesia en lugares geográficos y específicos. Por eso cuando tú lees las cartas de Pablo, él envió cartas a lugares específicos: Tesalónica, Colosas, Filipos, a las iglesias de Macedonia. ¿Por qué? Porque había lugares específicos donde se establecieron iglesias. Y ahí eran los lugares, hermano, donde el evangelio corría. Una iglesia como la iglesia de Antioquía, que envió misioneros, envió evangelistas. Una iglesia como las iglesias de Macedonia, que apoyaban, hermano, fielmente la obra misionera. Es en el lugar correcto, hermano, donde se hace la obra de Dios. Cristo lo hizo así. Cristo comenzó en el tiempo correcto. Cristo comenzó también en el lugar correcto. Y sabes, una metáfora muy interesante, hermano, que nos muestra, mira versículo 14, por favor. Versículo 14. Dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo: tierra de Zabulón y de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en las regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Hermanos, cuando tú y yo estamos en el tiempo correcto, en el lugar correcto, es allí, hermano, donde tú y yo entonces seremos luz en este mundo de tinieblas. Es entonces, hermano, cuando cumpliremos la obra que Dios nos encomendó a hacer. Cuando llegamos a Mateo capítulo 5, vemos cómo Cristo le dice a sus discípulos en el Sermón del Monte: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hermanos, estando en este momento y en este tiempo que Dios nos ha colocado, lo haremos para hacer luz en este mundo de tinieblas. Y en último lugar, hermanos, vemos también que Jesús no solamente comenzó en el tiempo correcto, no solamente en el lugar correcto, sino también, hermano, con el mensaje correcto y con el mensaje adecuado. ¿Qué fue lo que Cristo comenzó a predicar? Mira el versículo 17. Versículo 17. Desde entonces, eso es importante, porque eso nos muestra cómo es que desde ese momento, desde ese lugar, desde entonces, comenzó Jesús a qué hacer, hermano. ¿Qué comenzó a hacer Jesús? A predicar. A predicar. Y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira, hermanos, Jesús no fue precisamente a hacer ayuda social. No fue precisamente, hermanos, a sanar gente, aunque sí lo hizo, no me malentiendas, sabemos que sí lo hizo. Pero quiero que veas, hermano, cuál fue el principal ministerio de Cristo. Comenzó a predicar. Predicar. Y esta palabra, hermano, predicar, es la palabra griega keruso, que significa anunciar. Como una persona, como este heraldo que se levantaba y decía: ahí viene el rey. O se levantaba con los edictos del rey, abría la carta y decía: el rey así ha dicho. Y se levantaba en voz alta. Eso significa predicar. Eso es lo que Jesucristo comenzó a hacer. Se levantó, hermanos, ahí en Galilea de los gentiles, en el tiempo adecuado, cuando Juan el Bautista ya había sido encarcelado. Y en ese momento empezó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hermanos, este es el mensaje adecuado.
Hermano, Dios no nos mandó a predicar la prosperidad. Dios no nos mandó a decirle a la gente, oye, mira, vente a la iglesia, aquí todo te va a ir bien. Porque no es así, hermano. Cuando tú lees Timoteo te darás cuenta que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. No siempre nos va a ir bien. Va a haber pruebas, va a haber tribulación, va a haber aflicción, también va a haber gozo, va a haber consuelo, va a haber, hermano, va a haber restauración por la gracia de Dios. Pero hermano, nosotros no vamos predicando un evangelio de prosperidad donde dale a Dios 100 pesos y Él te va a dar 10,000. No vamos, hermano, predicando un evangelio diluido. Vamos predicando este evangelio. Lo mismo que predicó Jesús. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y mira, algo interesante, hermanos. Algo interesante. Este mensaje fue un mensaje de continuación, pero también un mensaje de extensión. Y eso es lo que Dios tiene planeado para la obra misionera. Dios no quiere, hermano, solamente que la iglesia predique en sus 4 paredes el evangelio. Cristo no se quedó en Galilea predicando. Él fue de ciudad en ciudad. Él fue, hermano, de pueblo en pueblo para que todos escucharan el evangelio. Es un mensaje, hermano, que se tenía que extender en las regiones más allá. Si después pudieras darte el tiempo para ver en dónde predicó Juan el Bautista, te darás cuenta que Juan el Bautista solamente predicaba ahí en Jerusalén, en las afueras, hermano, de Jerusalén. No tuvo un ministerio muy, muy grande. Él no iba a las ciudades a predicar. Él se quedó en un lugar más corto. Cuando llega Jesús, comienza a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, es esencialmente lo que Juan el Bautista estaba predicando. Para dar continuidad y extender, hermano, lo que Juan el Bautista había comenzado a hacer. Por eso estoy diciendo que el mensaje de Cristo es un mensaje de continuación y también de extensión. Hermano, tú y yo hemos recibido por la gracia de Dios el mensaje del Evangelio. Hemos recibido, hermano, el Evangelio de Cristo, aquel que vino del cielo, se hizo hombre, habitó entre nosotros, vivió una vida justa, perfecta, entregó su vida, se sacrificó por nosotros, el justo por los injustos, para dar, hermano, salvación y vida eterna a todo aquel que en Él cree. Murió, hermano, pero al tercer día, gloria a Dios, resucitó de entre los muertos. Tenemos, hermano, este glorioso evangelio y nos ha sido entregado a nosotros. Este mensaje, hermano, que ha sido predicado por todas las edades hasta nuestros días, ha sido entregado a ti y a tu iglesia. ¿Qué debes hacer? Tomar este mismo mensaje y continuar predicándolo con tu vecino, con tu amigo, con tu compañero de trabajo, con tu compañero de la escuela. Tenemos, hermano, que dar continuación a compartir este mensaje del evangelio. Fue lo que Cristo hizo. Continuó predicando el evangelio del reino, pero también lo extendió. Porque Juan el Bautista no llegó hasta Galilea de los gentiles, pero Jesús sí. Y vemos, hermano, cómo Jesús llegó todavía a regiones más allá de lo que Juan el Bautista había hecho. Y cuando llegamos al libro de los Hechos, hermano, ves el mismo efecto. Ves a los apóstoles continuando con el mismo mensaje y extendiéndolo hasta lo último de la tierra. Esto es lo que Dios nos llamó a predicar. Este mensaje, hermano, no vamos, hermano, hablando de denominaciones, no vamos hablando de religiones, no vamos hablando de política, vamos hablando del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Hermanos, continuemos entonces y extendamos la predicación del evangelio del reino de Cristo. Amén. En segundo lugar, hermanos, no solamente es un mensaje de continuación y de extensión, sino que también, hermanos, es un mensaje de cumplimiento. ¿Por qué de cumplimiento? Porque mira qué dicen las palabras de lo que Cristo predicaba. Versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Qué decía?
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La evidencia, hermanos, de que el reino de los cielos se había acercado es, hermanos, que la venida del Hijo de Dios, de que el Hijo de Dios, Dios Hijo, se había hecho hombre. Hermanos, el reino de Dios estaba entre ellos, se había acercado a ellos. Para los del Antiguo Testamento eran visiones, eran profecías, pero ahora estas personas lo estaban viviendo en carne propia. El reino de los cielos se había acercado. Hermanos, la venida de Cristo marcó un cambio en las edades de la humanidad. Por eso ahorita estamos en el 2023. Pero 2023 ¿de qué? Después de Cristo. Después de Jesús. Hermanos, date cuenta cómo es que la venida de Cristo marcó una división tan grande. Y hermanos, no solamente dividió las edades, sino que la venida de Jesús, el que Cristo había comenzado su ministerio, trajo, hermanos, salvación, vida eterna. Y hermanos, vemos cómo la obra de Jesús está trayendo a miles de personas que eran pecadoras, que estaban en tinieblas, las ha traído al reino de Dios. Estando en el reino de Satanás, han sido trasladadas al reino del amado Hijo. Mira Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1, versículo 13. Dice la Escritura: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermano, gracias a Dios que tú ya has sido librado. Si has creído en Jesús de corazón, si has confiado en su sacrificio, si has invocado su nombre y le has reconocido como tu Señor y tu Salvador, ya has sido trasladado de la potestad de las tinieblas a un reino inconmovible, al reino de Cristo, a un reino de luz. Y hermano, el hecho de que tú tengas vida eterna es evidencia de que este mensaje es verdadero, porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Hermano, somos peregrinos. Aquí estamos de paso. Nuestra vida, hermano, no está aquí. Nuestra herencia está en los cielos. Tenemos, hermano, un lugar reservado en las alturas. Cristo fue a preparar lugar para nosotros. Nuestro reino no es de este mundo. No, hermanos. Somos peregrinos aquí y esperamos la venida segunda de nuestro Señor Jesucristo para estar para siempre con Él. Hermano, pero hay muchas almas que todavía están esclavizadas a la potestad de las tinieblas. Y si Cristo todavía no regresa, hermanos, es porque todavía hay gente que será salva. Es porque todavía hay almas que serán rescatadas, trasladadas al reino de Jesús, para que se cumpla este mensaje. Por eso estoy diciendo que este mensaje que Cristo predicó, que tú y yo predicamos, es un mensaje de cumplimiento, donde se cumplen las promesas de nuestro Señor. Y hermano, cuando tú y yo confiamos en Jesús, se cumplieron, hermano, las promesas de Jesús. Porque fue Cristo el que dijo: venid a mí, el que bebe de esta agua que yo le daré en él una fuente que siempre será de vida eterna y no tendrá sed. Yo le daré vida eterna, yo los guardaré hasta el final. Y esas promesas, hermano, Dios las ha cumplido hasta el día de hoy. Es un mensaje de cumplimiento. Y en último lugar, hermano, este mensaje que Jesús comenzó a anunciar es un mensaje de responsabilidad. Es un mensaje de continuación y extensión. Es un mensaje de cumplimiento. Y en tercer lugar, hermano, es un mensaje de responsabilidad. ¿Por qué? Porque mira lo que expresa nuevamente el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. A predicar. Mira, hermano, Jesús
No puso unos parlantes, unas bocinas en el cielo y empezó a que anunciaran el mensaje. No descendieron ángeles del cielo y empezaron a hablar a la gente. No, hermano. Jesús no escribió en las nubes estas palabras para que todo el mundo las viera. Tampoco. No me lo malentienda, pero tampoco empezó a repartir folletos. ¿Sabes lo que empezó a hacer Jesús? A predicar. A predicar. No está mal regalar folletos. Pero hermano, si vas a regalar un folleto, predícale a la gente, predícale a la persona, háblale del evangelio. Sí, hermano, demos folletos, pero hermano, que no sea nuestra primera meta, sino que queramos, para cumplir como Cristo lo hizo, predicar el evangelio de Cristo. Debemos, hermano, anunciar con nuestras voces el evangelio glorioso de Jesús. Hermano, no vas a aprender a predicar si no empiezas a testificar a la gente. Podríamos decir, pastor, es que no sé, es que me da pena, es que no sé qué van a decir de mí, es que a mí no se me dan las palabras. Hermano, necesitamos entender que este mensaje que tú y yo tenemos es un mensaje de responsabilidad. Imagínate, hermano, que la casa de tu vecino se está incendiando. Salieron y tus vecinos quizás salieron, dejaron a sus niños en casa y se empieza a incendiar la casa. ¿Tú qué vas a decir? Híjole, no me voy a meter a su casa porque no vaya a ofender a mis vecinos, es que ni los conozco, ¿qué van a decir de mí? No, hermano, cuando tú sabes que hay niños adentro y que se está incendiando la casa, ¿qué vas a hacer? Vas a correr a la casa, vas a golpear la puerta, vas a meterte y sacar a esos niños, ¿a poco no? Eso es lo que cualquiera de nosotros debería hacer, naturalmente. Pero hermano, cuando se trata de ir y predicar el evangelio para rescatar almas, que no van a ser quemadas, hermano, en un fuego que se terminará en 2-3 horas, sino que serán quemadas en un fuego eterno. ¿Por qué, hermano, a veces nos da temor? ¿Por qué nos da miedo? Cuando entendemos que este es un mensaje de responsabilidad, debemos entender, hermano, que tú y yo tenemos la responsabilidad de predicar este evangelio para que almas sean salvadas del infierno. Es nuestra responsabilidad, no es de los ángeles, aunque Pedro dice que aún los ángeles desean mirar, desean predicar. Ángeles se estiran a ver, hermano, qué está sucediendo en esta vida, porque se predica el evangelio. Ellos quisieran predicarlo, pero los ángeles, hermano, no lo van a predicar. Dios encomendó a sus hijos, a ti y a mí, anunciar el evangelio del reino. Amén. Hermanos, Cristo comenzó su obra en el tiempo correcto, en el lugar correcto, pero también con el mensaje correcto. Y esta gran hazaña que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermano, se ha extendido no solamente en su ministerio, no solamente, hermano, en el tiempo de los apóstoles, no en el primer siglo, segundo siglo, no en la época, hermano, donde hubo los avivamientos, sino se ha extendido, hermano, hasta nuestros días, donde tú y yo, hermano, estamos en el tiempo adecuado, tú estás en el lugar adecuado y, hermano, tienes el mensaje adecuado. Entonces, tomemos nuestra responsabilidad. Tomemos, hermano, nuestra responsabilidad de ponernos en el vallado y comencemos a predicar el evangelio a los nuestros, pero también, hermano, más allá de nuestras fronteras. Y gracias a Dios por los misioneros que han entregado sus vidas para compartir este mensaje en otros lugares donde tú y yo no podemos ir. Y tenemos, hermano, el deber de poder enviar misioneros, orar por ellos, pero también de predicar a los nuestros el glorioso evangelio de Cristo. Ahora, esta montaña de salvación, la montaña de salvación, hermano, como el monte Everest, es imposible, hermanos, de ser conquistada por medio de las obras, por medio de la religión o de la iglesia. Si un ser humano quisiera escalar hasta la cúspide para llegar a Dios,
y decir yo quiero ganar mi salvación, siempre será un fracaso. El único que cumplió la hazaña de llegar a la cúspide de la cima de la salvación fue Jesucristo, cuando fue crucificado y fue levantado y dio su vida por nosotros. Él fue, hermano, el que conquistó la muerte. Él fue el que conquistó, hermano, para que pudiéramos tener salvación y vida eterna. Si esta noche, si esta tarde no tienes salvación, no tienes vida eterna, jamás podrás alcanzarla por tus medios. Jamás podrás alcanzarla por medio de esta iglesia, sino es solamente por Jesús, quien ya alcanzó la salvación por nosotros, quien ya pagó el precio por nosotros y le está ofreciendo a ti esta tarde, que si no has creído en Jesús, puedes venir a Él en arrepentimiento para que tengas una seguridad de ser salvado. Iglesia, nosotros tenemos el deber de continuar con la obra que Cristo comenzó. Amén. Estamos aquí, hermano, para continuar el ministerio de Jesús, para que, hermanos, la gran obra del ministerio del Rey continúe. No necesitamos nuevos métodos, no necesitamos nuevas estrategias. Tal como comenzó el ministerio del Rey, es la manera, hermano, como tú y yo debemos continuar con la obra del ministerio del Rey. Ahora, ¿qué vas a hacer tú, hermano? Hermano, joven, señorita, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a continuar con la obra del ministerio del Rey o vas a hacer caso omiso a lo que el mismo Rey te ha encomendado? Pensemos, hermano, y tomemos una decisión en esta tarde. Vamos a orar. Quisiera terminar con una oración y daré lugar al pastor para que pueda tomar el tiempo de invitación. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hubo un momento específico que viniste a este mundo. Te hiciste hombre. Y Padre, viviste en Jesús. Nos diste salvación, vida eterna. Vivió una vida perfecta, justa. Y se entregó por nosotros en sacrificio. Y por esa gran hazaña tenemos una esperanza verdadera de salvación. Tenemos un mensaje que predicar a otros, Señor. Ruego que tu iglesia se levante, Padre, en este tiempo adecuado, en este lugar específico donde tú nos has colocado, y con este mensaje. Padre, rogamos que tu evangelio siga siendo extendido donde todavía tu nombre no ha sido nombrado. Que Cristo, Señor, sea predicado en las regiones más allá, Señor, de nosotros. Padre, que tu iglesia pueda alumbrar a aquellos donde no ha llegado tu luz. Bendice, Señor, tu iglesia, Nueva Helvecia. Bendice a mis hermanos. Úsale, Señor, para tu gloria. Pido de tu bendición y que tú, Señor, seas glorificado. Te alabamos y lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanos. Amén, amén. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Hemos escuchado, muy importante, ¿verdad? También lo que hemos escuchado, continuar, ¿verdad? Lo que desde Juan el Bautista se vino a anunciar, después nuestro Señor Jesucristo, y ahora nosotros somos los responsables de continuar, ¿verdad? Aquello, ¿verdad? Aquella hazaña, ¿verdad? Anunciar aquella hazaña que Cristo hizo, ¿verdad? En la cruz, que Él hizo por nosotros, el único que llegó, el único que lo hizo, fue capaz de hacerlo, y ahora nos queda a nosotros seguir dando ese mensaje. Amén. Tremendo, tremendo, hermanos. Gracias, Pastor Andrei. Dios te bendiga grandemente, te siga usando y gracias por el mensaje. Y bueno, Dios ha bendecido con la primera enseñanza, la segunda enseñanza, ¿verdad, hermanos? Es muy importante, hermanos, ¿verdad? Que prestemos atención a lo que Dios nos enseña, nos dice. Es
Dios tiene su tiempo, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, pero Dios, yo soy muy grande para ser llamado, o yo soy muy joven, ¿verdad? Hemos escuchado, Dios tiene su tiempo. ¿Verdad? Correcto, ¿verdad? Correcto. No es, ¿verdad? Nosotros a veces ponemos excusa, pero no. Dios tiene su tiempo, ¿verdad? Correcto. Así que, bueno, seguir, hermanos, firmes, ¿verdad? Mientras Cristo viene. Mientras Cristo venga. Seguir firmes haciendo la voluntad del Señor. Y siguiendo, hermanos, predicando el Evangelio. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Los que están saliendo a predicar el Evangelio entre semana. No pueden los sábados, pero salen entre semana, ¿verdad? Con el hermano andábamos hoy también tocando puertas y tremendo, hermano, ¿verdad? Hay gente que te escucha, algunos que no te van a escuchar, la mayoría no te escucha, ¿verdad? Pero por ahí algunos, ¿verdad? Va a escuchar, pero no hay que dejar de predicar, ¿verdad? No hay que dejar de predicar. Ya el hermano, el pastor Andrés ya sabe cómo es la gente acá, ¿verdad? En Uruguay, ¿sí? Cómo es predicar el Evangelio acá. Sí, es difícil. No es fácil, ¿verdad? Pero gloria a Dios que no es imposible, ¿verdad? Amén. Imposible, así es. Eso es lo más hermoso, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias, pastor, por el tiempo que has prestado para poder estar con nosotros. Y bueno, mañana tenemos de vuelta. Amén. Claro que sí. Okay. Amén. Primero Dios, sí. No, y gracias, pastor, gracias por la invitación y gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Con el favor de Dios, nos veremos mañana. Amén. Amén, amén. Aquí están los hermanos, ¿verdad? Los hermanos Aranda. Amén, ya los vi. Amén. Dios les bendiga, un gusto verlos. Amén. Aquí está el hermano, el misionero también, Terry. Él comenzó la iglesia en Nueva Palmira. Amén, qué bendición. Un gusto, amén. Amén. Sí, y atrás está el hermano, el misionero también, que viene a reconocer el campo acá en Uruguay. Amén. Amén. Qué bendición, gloria al Señor. Amén. Gracias a Dios por obreros, ¿verdad? Así es, hace falta más. Amén. Hace falta más. Seguir rogando por obreros. Amén. Muchas gracias, pastor. Dios te siga bendiciendo, usándote ahí también en la iglesia. Yo sé que son horarios diferentes, ¿verdad? Son 3 horas de diferencia ahora. Sí. Allá es más atrás, 3 horas más atrás. Okay. Nosotros estamos acá. Es más temprano ya todavía. Sí. Sí. Está bien. Bueno, muchas gracias, pastor. Mañana, si Dios lo permite, estaríamos entonces una vez más, ¿verdad? Y estamos orando que Dios les siga usando. Que Dios siga bendiciendo la conferencia. Pues sido bendecido, hermano. Amén. Amén. Como Dios nos ha hablado hoy y bueno, mañana también seguimos rogando que Dios siga obrando. Amén. Sí. Amén. Claro que sí, pastor. No sé, alguna duda, una pregunta tengan para el pastor. Está más grande. Ha cambiado. Está más grande. Que ha crecido, dice ya. ¿Mande? Más grande. Sí. Dice la... ¿Cuántos kilos más, verdad? Es el matrimonio, el buen matrimonio. Ya no tenés tanto frío. Oh, sí. Ahorita estamos en invierno, ya estamos en invierno, casi. Claro, entonces, hace frío acá. Ya va a comenzar el invierno allá en México. Ahora es el invierno. Sí. No, porque decía la hermana que aquí cuando estuviste acá en Uruguay, que hacía frío, y como es un frío muy diferente, ¿verdad? Que cala más, entonces sentía mucho frío. Sí. Sí, gracias a Dios por el mate también. Sí. No, sí lo recuerdo bien, estando con el frío húmedo, no estoy acostumbrado a ello, pero sí, una bendición estar en la casa. Claro. Sí. Sí, amén. Amén. No, ¿cuántos recuerdos? Amén. Amén. Bueno, ya verá otros días si Dios permite que pueda visitarnos. ¿Quiere visitar? Sí, sería una bendición. Familia. Amén. Amén. Primeramente Dios. Sí, primero Dios, que el Señor permita. Sí, amén. Bueno, ¿está? Entonces, bueno, pastor, Dios te bendiga grandemente. Muchas gracias por todo. Y mañana, si Dios lo permite, allá creo que un poquito más temprano sería
Sí. Las 8 por ahí creo, ¿no? 8, Sí. 8:30. Está bastante Perfecto. bien. ¿Está? Bueno, Excelente. muchísimas gracias por todo. Estaremos entonces mañana, si nos permite. Sí, pastor, claro que sí. Muchísimas gracias. Dios te Que pasen buenas noches. bendiga. Dios les bendiga. Saludos. Dios les bendiga. Saludos. Amén. Adiós. Chao. Amén, amén, amén. Bueno, queridos hermanos, ¿verdad? Qué lindo, gracias a Dios por nuestra conferencia recién, ¿verdad? El primer día, mañana también esperamos Dios, grandes bendiciones, ¿verdad? Y bueno, gracias al pastor que estuvo con nosotros, pastor Rick. Bueno, así que vamos a poner de pie, vamos a orar, hermanos, y así vamos a terminar y mañana, ¿verdad? Esperamos, están invitados para la mañana, ¿ok? Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Querido Dios y Padre, gracias te damos una vez más, Señor, gracias por tu infinito amor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido estar en nuestra conferencia misionera, Padre Dios. Gracias porque nos has dado este tiempo y los hermanos que han venido, Señor. Y gracias por el pastor Terrín, pastor Andrés, Señor, que estuvieron predicándonos. Padre, por favor, rogamos que tú sigas bendiciendo sus vidas, Señor, y sigas obrando, Dios, también en lo que sigue el día de mañana. Dios, tú nos des vida, Señor, y nos permitas, Dios, seguir aprendiendo, Dios, tu palabra. Dios, por favor, dejamos en tus manos, Dios, este tiempo, y lleva con bien a nuestros hermanos sus hogares, Dios, y a nuestros hermanos que tienen que ir para Colonia también, Señor. Bendice grandemente en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Así quedamos pedidos. Saludos a nuestros hermanos. Dios les bendiga. Ya nos vamos.